Querido hermano y querida hermana, quiero comenzar agradeciéndoles de todo corazón por el apoyo que le han brindado a nuestro canal a través de su like, su comentario aquí abajo y por compartir nuestro video en sus redes sociales. Y gracias a eso, YouTube ha recomendado nuestro video a más hermanos y hermanas en diferentes países del mundo. Es por eso que hoy día ya somos 1382 para la honra y la gloria de nuestro Dios. Por eso, a usted, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo y amiga, que está aquí por primera vez, le invito a que nos acompañe hasta el final del repaso de nuestra lección de escuela sabática, para que si le llegue a gustar y cree que vale la pena nuestro canal, pues se pueda suscribir y pueda apoyarnos con su like y con compartir nuestro video en sus redes sociales. Así que muchísimas gracias de antemano por el apoyo. Ahora vamos a entrar al estudio de nuestra lección, pero sin antes pedirle la sabiduría a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Querido Padre, en esta hora vamos a entrar nuevamente a estudiar tu palabra. Pero por favor, acompáñanos, danos sabiduría para que la podamos no solamente entender, sino podamos llevar el mensaje de tu palabra a la práctica, para que sí podamos ser felices en este mundo de dolor y alcanzar el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestra lección número 8 es Instruyendo a los discípulos, parte 2. Y esta semana vamos a continuar aprendiendo acerca de las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo impartió a sus discípulos en cuanto a la cruz y en cuanto a cómo triunfar en este mundo para poder alcanzar el reino de los cielos. Es por eso que vamos a entrar directo ahora al desarrollo de nuestra lección, con la primera parte con nuestro hermano Emerson. Qué bueno estar nuevamente con ustedes, queridos amigos, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más al estudio de la lección de escuela sabática. En la primera parte del día domingo está subtitulado El plan de Dios para el matrimonio. Para ello, quiero invitarlos a que lean el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 2 al versículo 9, y dice de la siguiente manera: Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarlo. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio, al igual que el día sábado, fueron instituidos desde la creación, antes de la entrada del pecado. Fue un regalo que Dios le dio a la humanidad. En el plan original de Dios no estaba el divorcio. Eso no cabía en el plan de Dios. Lamentablemente, hoy en día, muchas parejas han llegado al divorcio. Algunas personas ya no toman en serio el matrimonio, han perdido
el valor del matrimonio. Lo que acabamos de leer en el versículo 2 al versículo 9 del capítulo 10 de Marcos, aquí nos presenta que los fariseos se le acercaron a Jesús para preguntarle si era permitido que un hombre se divorciara de su esposa. En el tiempo de Jesús habían dos escuelas. Una era la escuela judía llamada Shammai. Este grupo de fariseos aceptaban el divorcio por tres razones: por infecundidad, por abandono o por infidelidad. Eran las tres razones por la cual ellos aceptaban el divorcio. Pero también había otra escuela judía llamada Hillel. Este grupo, ellos permitían el divorcio por cualquier motivo, por cualquier razón. Ellos eran más liberales. Ahora, cuando ellos se acercan para preguntarle acerca del divorcio a Jesús, ellos lo que querían en realidad era ponerle una trampa a Jesús. Querían ponerle una trampa a Jesús en el sentido de que ellos querían que Jesús se metiera en problemas con Herodes, que era el gobernador del lugar en el cual se encontraba nuestro Señor Jesucristo. Herodes se había divorciado de su esposa para luego casarse con Herodías, que era la mujer de su hermano. Incluso en algunos registros nos hemos dado cuenta que Juan el Bautista le llamó la atención a Herodes por esta relación ilícita. Herodes fue el que decapitó a Juan el Bautista. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que ellos querían ponerle una trampa a ver qué decía Jesús acerca del divorcio. Y es interesante porque Jesús les responde con otra pregunta. Y Jesús les dice lo siguiente: ¿qué mandó Moisés? Y ellos le responden que Moisés permitió que los hombres concedieran una carta de divorcio. Ellos citan a Deuteronomio capítulo 24, 1 al 4, en el cual se describe un segundo matrimonio después del divorcio. En tiempos de Jesús, los israelitas practicaban lo que es el divorcio. Al igual que en el tiempo de Moisés, cuando él saca al pueblo, se practicaba el divorcio. Entonces ahí es donde entra esta ley llamada la ley casuística, con la intención, con el objetivo de proteger a la mujer. Aunque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo esta ley se había tergiversado. En vez de proteger a la mujer, estaba haciendo para perjudicar a la mujer. Ahora Jesús le responde: si es cierto que Moisés permitió dar carta de divorcio, pero fue por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, le dice Jesús. Ahora, noten, Jesús les responde llevándolos al origen, es decir, a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, citándole específicamente Génesis 1:27, que nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. También les cita Génesis 2:24, que nos dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí es donde nosotros vemos el ideal de Dios para el matrimonio. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que Jesús nunca tuvo en mente el divorcio. Es cierto que Jesús permitió el divorcio según el Evangelio de San Mateo capítulo 19, versículo 9. Lo permitió, pero incluso no obliga a que se dé el divorcio por infidelidad o por adulterio. Es la única causa por la cual sí es permitido el divorcio.
mi hermano. Posiblemente le estoy hablando a alguien que su matrimonio está echándose para abajo. Le estaré hablando a alguien que su matrimonio se está destruyendo, que el enemigo se ha encargado de destruir al matrimonio. Pero yo te digo, mi hermano, invita a Jesús. Jesús es experto en restaurar vidas, en restaurar matrimonio. El plan de Dios es que el hombre no los separe. Como bien dice la palabra de Dios en el versículo 9, lo que acabamos de leer, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este es el plan de Dios. Si tienes alguna dificultad en tu matrimonio, lucha por tu matrimonio. Arrodíllate, clama a Dios para que Dios pueda ayudarte y para que tu matrimonio se pueda restaurar. La segunda parte de nuestro estudio lleva por subtítulo Jesús y los niños. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, a partir del verso 13 en adelante, dice así: empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Saben, mis apreciados hermanos y mis apreciadas hermanas, no hay nada más hermoso que llevar a nuestros hijos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que usted y yo debemos de llevar a nuestros hijos a la presencia de nuestro Padre Celestial a través de la oración, pero también instruirlos en los caminos de nuestro Padre Celestial a través de su palabra. Y por supuesto, llevarlos en la casa de oración para que juntos le alabemos el nombre de nuestro Padre Celestial. Pero es triste ver a padres que en lugar de llevar a sus hijos a Jesús, les impiden a que se acerquen a Jesús. Ojalá usted y yo no seamos uno de esos padres. Ahora, si es que le hemos impedido a nuestros hijos que se entreguen a Jesús a través del bautismo, es hora de que usted le pida perdón a Dios y apoyarlos para que se entreguen a Jesús. Pero también no hay nada más doloroso que alguien se vuelva piedra de tropiezo para nuestros hijos y así alejarlos del camino de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos niños jóvenes se han alejado de Jesús porque alguien les hirió y hoy usted como padre, como madre, está sufriendo porque ese muchacho no quiere saber nada de Jesús? Por eso, mi apreciado y mi apreciada, quiero decirle que no pierda la esperanza. Siga orando, siga clamando por su muchacho, por su muchacha. Algún día volverá a los caminos de nuestro Padre Celestial y usted y su familia juntos entrarán en la Canaán celestial. Y usted, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, como líderes, tengamos cuidado de no ser piedra de tropiezo para nuestros muchachos. Y si hemos sido piedra de tropiezo, pues luchemos para que esos muchachos vuelvan a los caminos de nuestro Padre Celestial. Ahora, es triste también ver a padres dejar a sus niños abandonados o tirarlos en la basura. Eso es doloroso también porque hay padres tan ingratos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo vela por los niños y Él quiere que nuestros niños lleguen al reino de los cielos. Ahora, el texto sigue diciendo así: cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Tremenda lección que les estaba dando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, porque parece que ellos todavía no habían aprendido acerca del reino de Dios. Y aquí nuevamente Jesús les dice a ellos: el que no se vuelva como estos niños,
El que no reciba el reino de Dios como ellos, no entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los niños tienen un corazón sincero, un corazón puro, inocente, y ellos confían bastante en sus padres terrenales, pero también cuando se enojan con ellos o con sus amigos, con sus primos, al rato ya están jugando. Ellos no guardan rencor, ellos no guardan odio. Por eso, mi apreciado, Jesús quiere que usted y yo también aprendamos a confiar en Él en medio de la desgracia, en medio de la tormenta. Probablemente en estos momentos usted está enfermo o enferma, o está pasando por momentos difíciles, problemas tras problemas, pero Jesús le está diciendo, aprenda a confiar en mí y no sea incrédulo. Yo estoy contigo, yo te voy a dar la victoria. Pero también nos está diciendo que si en algún momento alguien nos ha herido, nos ha hecho daño, que no guardemos rencor, que no guardemos odio, perdonemos, porque así solamente entraremos en el reino de los cielos. Así que, mis apreciados, seamos como los niños, humildes, sencillos, pero también inteligentes. ¿Por qué? Porque los niños a veces nos impresionan. En una ocasión, el hijo de uno de nuestros expastores dice que andaba jugando en las afueras de la iglesia, aventando su juguete, y de repente en eso que aventó su juguete cayó sobre el techo de la iglesia y andaba desesperado, y el pastor estaba tratando de bajar su juguete sobre el techo. Buscaba palos, pero no alcanzaban para poder bajar el juguete. De repente dice el pastor que el niño le decía, papi, papi, pero él no le hacía caso porque estaba pensando y buscando la forma cómo bajar el juguete. Pero cada vez más el niño insistía y le decía, papi, papi. Por fin él se cansó en escuchar a su niño. Y entonces le preguntó, papi, ¿qué quieres? Estoy pensando y buscando la forma de cómo bajar tu juguete. Y entonces el niño le dice, tengo una idea. ¿Cuál? Mira, papi, agarra la manguera, abre la llave y echa agua en el techo y el agua va a arrastrar mi juguete hacia abajo. Entonces el padre tomó la manguera, abrió la llave, echó agua y dice que efectivamente el juguete bajó y quedó asombrado. Mis apreciados que me escuchan, Dios quiere que nosotros seamos inteligentes, sabios como los niños. Así llegaremos al reino de los cielos. El texto sigue diciendo, y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Mis apreciados, luchemos por nuestros niños. Llevemos a nuestros niños a los brazos de Jesús todos los días a través de la oración, el estudio de su palabra y también de llevarlos cuando hay servicio en la casa de nuestro Dios. Y así juntos con ellos llegaremos al reino de los cielos. Continuemos con nuestro estudio con la tercera parte. Continuando con nuestro estudio en la parte del día martes subtitulado La mejor inversión. En esta parte vamos a ver la historia del joven rico. En esta parte está registrado en el capítulo 10 de Marcos, del versículo 17 al versículo 31. El versículo 17 nos dice de la siguiente manera: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí nosotros notamos que el joven rico se le acerca a nuestro Señor Jesucristo, se postra reconociéndolo como el Mesías. Y él hace una pregunta interesante: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo creo que es una pregunta que todo ser humano se hace. ¿Qué haré para heredar la vida eterna?
Jesús le responde citándole los 6 mandamientos de la segunda tabla de la santa ley de Dios. Cuando Jesús termina de citarle los 6 mandamientos, es decir, la segunda tabla tiene que ver, o en otras palabras, es el deber del hombre para con el prójimo. Después de que Jesús termina de citarlo, en el versículo 20 dice, entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Interesante la respuesta de este joven. Eso ya lo sé, eso ya lo he guardado desde mi juventud. Pero en el versículo 21 llama la atención, dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sigue, tomando tu cruz. Versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es interesante, queridos amigos, queridos hermanos, que de los 4 evangelios, el único que registra esta expresión es Marcos, cuando dice que Jesús lo miró con amor, mirándole le amó. Es decir, Jesús amaba a este joven rico, tal y como te ama a ti, como me ama a mí. Ese amor que le expresó al joven rico es el mismo amor que Jesús nos expresa en estos días, en este año 2024. Jesús tuvo compasión de este muchacho. Pero veamos qué fue lo que ocurrió. Cuando Jesús le dice, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dado a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Ven y siguen. ¿Cuál fue la respuesta de este joven? Se fue agachado. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. En realidad, este joven no había guardado los mandamientos de Dios. ¿Por qué razón? Este joven había quebrantado el primer mandamiento que nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál era su Dios? Era el dinero, era la riqueza. Él, es cierto, había guardado los 6 mandamientos, pero había dejado a un lado la primera tabla de los 10 mandamientos, que se refiere mi deber para con Dios. Tristemente, este joven se fue triste y no siguió a Jesús. Del versículo 23 al versículo 31, allí Jesús explica la seducción de la riqueza. Es interesante cuando Jesús en el versículo 23 le dice a los discípulos, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Notemos esta expresión, dice, cuán difícilmente. No dice imposible, pero dice, cuán difícil es que los ricos entren al reino de los cielos. Más adelante dice que los discípulos se quedaron atónitos al escuchar la palabra de Jesús, cuando Jesús expresó eso. Y Jesús dijo en el versículo 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí Jesús estaba hablando figurativamente, por supuesto, que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque amaban más la riqueza, por sobre todo. Los discípulos, ellos, después de estas palabras, se quedaron asombrados. Entonces dijeron, entonces, ¿quién puede ser salvo? Pero en el versículo 27 nos damos cuenta, dice, Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que Jesús en realidad estaba diciendo es que la salvación es únicamente por la gracia de Dios. Yo no tengo que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada. Jesús lo ha hecho todo por ti en la cruz del Calvario. Es difícil entrar por una parte, dice Jesús, pero también dice,
Nada es imposible, porque para Dios todas las cosas son posibles. Entonces, Pedro empieza a decirle, nosotros sí lo hemos dejado. En otras palabras, Pedro está diciendo, nosotros no somos como el joven rico, nosotros sí hemos dejado todo para seguirte. Pero en el versículo 29, versículo 30, respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos, o padre o madre, o mujer o hijos, tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, cosas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Esta es la recompensa para aquellos que siguen verdaderamente a Jesús. Si tú gozas de una buena posesión, Jesús no te está diciendo, vende todo y da a los pobres. Entonces, ¿de qué vas a vivir? Cuando Jesús le dijo estas palabras al joven rico, en realidad lo que le estaba diciendo, ponme a mí en primer lugar en tu corazón. Esto era lo que estaba queriendo decir Jesús cuando expresó estas palabras. Anda y vende todo lo que tienes y dáselos a los pobres. Si hay algo que la lección nos deja claro, el dinero no es malo. Tener posesiones no es malo. La riqueza no es malo. Lo que es malo es cuando la riqueza, cuando las posesiones ocupan el primer lugar que solamente Cristo se merece. Quizás en esta hora tú puedes respirar tranquilamente y puedes decir, gracias a Dios que yo no tengo riqueza. Sí, gracias a Dios. Pero de repente, una música, la esposa, alguna posesión que ocupa el primer lugar en tu vida y Jesús ocupa el último lugar. Entonces sí estamos mal. Puede ser que no goces de riquezas, pero cuando hay algo que ocupa el lugar de Cristo, ahí sí estamos mal. Jesús nos invita. Jesús nos dice, ponme a mí en primer lugar en tu vida. Mi amigo, mi amiga, mi hermano. Jesús nos invita. Pon a Jesús en primer lugar en tu vida. Y como ya vimos, la recompensa será la vida eterna. En este mundo sufriremos, sí, pero nosotros gozaremos de la patria celestial. Ahora, Vamos. en la cuarta parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo, ¿puedes beber mi copa? En el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, verso 32 en adelante, dice así: iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora, vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Aquí, nuevamente, nuestro Señor Jesucristo vuelve a instruir a sus discípulos en cuanto al objetivo de su misión. Pero parece que los discípulos todavía no habían comprendido, aún estaban tan ignorantes en cuanto al objetivo de la misión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis apreciados, como habíamos dicho en la lección de la semana pasada, que el objetivo de la misión de nuestro Señor era morir en la cruz del Calvario, y Él lo hizo, murió por cada uno de nosotros. Sin embargo, Jesús hoy quiere que usted, que no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, que lo pueda aceptar, que le pueda entregar su vida a Él. Él ya murió por usted. Debe de aceptar y entender que Cristo es su Salvador. Oh, mis apreciados y mis apreciadas hermanas que me escuchan, luchemos por seguir predicando el evangelio de nuestro Padre Celestial. Pero ahora,
nuevamente dos de sus discípulos se le acercan para hacerle un pedido. Y esto está en San Marcos, capítulo 10, 35 en adelante, dice así. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, ¿qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Como podemos notar aquí, Juan y Santiago se le acercaron a Jesús para pedirle que uno se sienta a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús les dice, miren, ustedes podrán beber de la copa que yo voy a beber y del bautismo con el cual voy a ser bautizado. Ellos respondieron, sí, Señor. Entonces Jesús viene y les dice, el beber mi copa y ser bautizado, ustedes lo van a hacer, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, eso no me corresponde a mí, eso ya está decidido. Saben, mis apreciados hermanos y mis apreciadas hermanas, Santiago fue el primero en morir como murió nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús bebió esa copa, Santiago también, y Juan también pasó por lo mismo. Él fue exiliado en la isla de Patmos. Y el bautismo con el cual nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, pues nuestro Señor Jesucristo murió, pero también estuvo en el Getsemaní, en la agonía. Ahora, los 10 comenzaron a enojarse por lo que habían pedido Juan y Santiago. Y Jesús viene y les dice a ellos, ustedes saben que los funcionarios de este mundo, ellos abusan de su autoridad, ellos se creen mucho, pero en el reino de Dios no es así. Ustedes, si quieren ser grandes, quieren ser el importante, pues deben ser vuestro servidor. Ustedes deben de ser servidores si quieren ser grandes en el reino de Dios. Entonces Jesús viene y les dice, así como yo no vine para ser servido, sino que vine para servir y dar mi vida por ustedes y por todo el mundo. Mis apreciados que me escuchan, nuestro Señor Jesucristo nos enseña de que podemos pasar por tribulaciones y podemos hasta morir. Sin embargo, el alcanzar el reino de los cielos, solamente que usted y yo realmente la aceptemos y realmente aprendamos a caminar como Dios desea que caminemos, a someter nuestra vida bajo su voluntad. Así es que alcanzaremos el reino de los cielos. Así que, mis apreciados que me escuchan, aprendamos a tomar nuestra cruz, aprendamos a humillarnos ante la presencia de nuestro Dios y dejemos que Él guíe nuestra vida. Seamos como los niños, no guardemos rencor ni odio y luchemos para que juntos como familia alcancemos el reino de los cielos. Así que vamos a seguir con nuestro maravilloso estudio en la última parte con nuestro hermano Emerson. Bien, amigos, hemos llegado a la última parte de nuestro estudio de la lección de escuela sabática, titulado ¿Qué quieres que te haga? Para ello vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice, entonces vinieron a Jericó
Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En esta parte, queridos amigos, Jesús estaba en un lugar de Jericó y de repente Bartimeo, que así se llamaba el ciego, escuchó que Jesús se acercaba juntamente con una gran multitud. Después de que hemos visto que Jesús, al realizar milagros, le dice: no digan nada. Incluso cayó a los demonios: cállense. Pero en esta parte nosotros notamos algo interesante, que cuando Bartimeo escucha que él está pasando en este lugar, él empieza a gritar y le dice: Jesús, hijo de David. ¿Qué hace este ciego? Este ciego reconoce que Jesús es el Mesías y le exclama: ten compasión de mí. Ahora, Jesús ya no es el que le dice a esta persona: cállate o no digas nada. Ahora, quien manda a callar al ciego Bartimeo es la multitud, probablemente por lo que había sucedido anteriormente. Por eso la multitud le dice: cállate. Lo reprendieron para que se callara. Pero él no se dio por vencido, siguió clamando: Hijo de David. Estaba reconociendo: tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Él estaba expresando esta confesión de fe en Jesús como el ungido, como el libertador del pecado. Ahora notemos algo interesante cuando es este personaje. Cuando alguien se le acerca, Jesús le dice: llámenlo. Y alguien se le acerca: levántate, ten confianza. Él dice que dejó su capa. Cuando él dice que él dejó su capa, es que él estaba demostrando su fe, su seguridad en que aquel hombre podía sanarlo, en que Jesús podía sanarlo. Era una muestra de fe cuando él se despojó de su capa. Se levantó y vino Jesús. Si nosotros nos pusiéramos a analizar la triste vida de este ciego de Bartimeo, su vida no tenía propósito. Su condición le negaba oportunidades, pero Jesús aparece en el camino de Bartimeo para transformar su vida, para cambiarle la vida. Ahora Jesús se le acerca y le dice: ¿qué quieres que te haga? Es una pregunta que Jesús nos hace hoy en día. Lucas, ¿qué quieres que te haga? Marta, ¿qué quieres que te haga? Josías, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Es interesante, mis hermanos, que en la primera parte acerca de la instrucción a los discípulos, empezó con la cura de un ciego, cuando Jesús lleva a cabo esta sanidad en dos etapas, colocándole dos veces la mano para que él recobrara la vista. Al finalizar la instrucción a los discípulos, la historia culmina con la historia del ciego Bartimeo, cuando Jesús le devuelve la vista. Es decir, empieza sanando a un ciego, devolviéndole la vista a un ciego, y finaliza devolviéndole la vista a un ciego.
Estas dos historias nos ayudan a ilustrar el hecho de que el discipulado consiste en ver al mundo con nuevos ojos. Desde el momento que yo me entrego a Jesús, mis ojos empiezan a abrir, y conforme pasa el tiempo que Jesús me ha llamado como su discípulo, mis ojos se van abriendo más y más y más a la luz que está en la palabra de Dios. Pero ¿cómo logro esto? A través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de traer una persona a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo interesante es que los hombres, la multitud, reprendía a este personaje, y esto me deja una gran lección. Cuando uno sigue a Jesús, hay personas que se van a disgustar, hay personas que se van a burlar, hay personas que van a decir, ah, ya vas a la iglesia, ah, ya te volviste en un cristiano, y empiezan a burlarse de ti, mi amigo. Si tú aún no has seguido a Jesús, Jesús te invita para que le entregues tu corazón, para que Jesús transforme tu vida, para que Jesús te devuelva la vista, porque en este mundo sin Jesús somos ciegos espirituales. Pero Jesús nos hace la invitación para acercarnos a Él, y Jesús nos dice, ¿qué quieres que te haga? Yo le puedo decir a mi Dios que recobre la vista, que pueda ver con nuevos ojos. ¿Y cómo se va a lograr esto? A través de la ayuda de Dios. Quizás alguien se puede burlar de ti, tu familia incluso, tus amigos se van a burlar cuando empieces a seguir a Jesús, pero eso que no sea un impedimento. Así como Bartimeo, no le importó y siguió clamando, Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús tuvo compasión de él. Así que mis amigos, gracias por acompañarnos en el estudio de esta lección. Le vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Armando para que pueda concluir con nuestro estudio de esta semana. Qué bendición estudiar la palabra de nuestro Padre Celestial, porque a través de ella aprendemos a tener un lindo matrimonio, a tener lindos hijos que caminen los caminos de Dios y por supuesto a ser mansos y humildes de corazón, de no guardar rencor y aprender a perdonar, aprender a confiar en nuestro Padre Celestial y por supuesto invertir en el reino de nuestro Padre Celestial y seguir luchando a pesar de las tempestades que nos azotan en este mundo. Así que mis apreciados, yo les invito a que juntos podamos poner nuestra vida al servicio de nuestro Dios y que Él nos guíe hasta llegar a la Canaán celestial. Ahora, de corazón les pido a que den like a nuestro video y puedan dejar su comentario aquí abajo y compartir nuestro video para que otros puedan ser alcanzados por el mensaje de la palabra de nuestro Dios y también para que juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra de nuestro Padre Celestial. Y a usted, mi apreciado y mi apreciada, que está aquí por primera vez, le invito a que se suscriba a nuestro canal, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo video. Así que muchísimas gracias, que Dios les bendiga, que Dios haga prosperar todo lo que toque en sus manos durante esta semana. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.